Hola amigos, vamos a hablar ahora sobre cómo se produce la caducidad de una orden de reintegro conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esto es cuando han transcurrido ya los 7 años. Mi nombre es Francisco Aguirre, experto en temas de control gubernamental, y vamos a ver en detalle cómo se produce la mencionada caducidad. Bueno, tenemos una sentencia de la Corte Nacional de Justicia que es ilustrativa al máximo sobre cómo se calcula el tiempo mencionado. Esta corresponde al juicio número 018-03-2019-00412. Bien, tenemos lo siguiente en el caso. Miren, vamos a leer directamente lo que nos dice esta sentencia en su punto 427. Y de ahí vamos a ver lo que nos dice la ley y vamos a hacer un ejemplo. Señala: la administración siempre tiene la obligación de resolver de forma expresa. Si decide hacerlo fuera de los términos legales, debe cargar con las consecuencias de ello. Vamos a ir de a poco explicando esto. ¿Qué pasa aquí? Que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado define lo que es una orden de reintegro y el tiempo que existe para que el administrado, una vez que se le notifica con la orden de reintegro, presente una solicitud de recurso de reconsideración, o podemos llamarle una solicitud de reconsideración. El problema es que la interpretación de, primero, una orden de reintegro que se le notifica en una predeterminación es un acto administrativo. Ahí nomás ya tenemos ciertos criterios que difieren en jueces. Y claramente, de la sentencia que vamos a ver, nos indica que la confirmación de la orden de reintegro, cuando se le pide a la Contraloría la solicitud de reconsideración de la orden de reintegro, este es el acto administrativo que interrumpe los 7 años. Pero bueno, en un tema tan complejo como es este de entender la orden de reintegro, y créanme que este es uno de los más complejos de entender en la Ley Orgánica de la Contraloría, tan complejo que tenemos jueces de instancia que piensan de una manera y jueces nacionales que sobre el mismo punto de derecho piensan de otra manera. Así de complejo es esto. Pero vamos a ver. Veamos cómo nos va en esta explicación. Ya, vamos a ver primero la Ley Orgánica de la Contraloría en su artículo 53, numeral 2, respecto del orden de reintegro. Y nos dice que el perjuicio económico, dice, se establecerá de la siguiente forma. Estamos hablando de responsabilidades civiles. Dice, mediante órdenes de reintegro, en el caso de pago indebido, se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal. Tenemos una primera razón de pago indebido. Sin fundamento contractual, segunda razón. O sin que el beneficiario hubiera entregado el bien, servicio u obra, tercera razón, para que exista una orden de reintegro y se considere que esto es un pago indebido. Acuérdense, sin fundamento legal o sin fundamento contractual, o que no se entregue la prestación por parte del beneficiario del pago indebido. Dice, en estos casos, la orden de reintegro será expedida por la Contraloría y notificada a los sujetos de responsabilidad, concediéndoles el plazo improrrogable de 90 días para que efectúen el reintegro. Esto es lo que provoca mucha confusión, porque dice 90 días para efectuar el reintegro, pero si recién me están predeterminando, porque siempre las órdenes de reintegro vienen emitidas por la Dirección de Predeterminación de Responsabilidades de la Contraloría, es decir, que bajo esa concepción es un acto de simple administración. Entonces nos dice
que concediéndoles el plazo improrrogable de 90 días para que efectúen el reintegro, como que si fuera un acto administrativo que surte efectos por sí mismo. Y aquí viene lo que más hace gris a la cosa. Sin perjuicio de lo expresado, en el transcurso de dicho plazo, los sujetos de la responsabilidad podrán solicitar a la Contraloría la reconsideración del orden de reintegro. Entonces, aquí nos está hablando la ley de un recurso que es un recurso que ya viene en la segunda fase del procedimiento administrativo, es decir, es un recurso de segundo orden, es un recurso de impugnación. Así como la glosa tiene un recurso de impugnación denominado recurso de revisión, la orden de reintegro también tiene un recurso que se llama reconsideración, para lo cual deberán expresar por escrito los fundamentos de hecho y de derecho y, de ser el caso, adjuntarán las pruebas que correspondan. La Contraloría se pronunciará en el plazo de 30 días contado a partir de la recepción de la petición y su resolución será definitiva, pero podrá impugnarse en la vía contencioso administrativa. Entonces nos dice que una vez que se presente esta solicitud de reconsideración, la Contraloría en 30 días emitirá una resolución definitiva. Ya. Entonces, aquí tenemos que ¿cuándo se cumpliría entonces los 7 años o desde qué punto deberíamos contar los 7 años en el punto extremo final por parte de la Contraloría? ¿Cuando se notifique la orden de reintegro, que es una predeterminación, o cuando, presentando un recurso o una solicitud de reconsideración, la Contraloría responda a la misma? En la sentencia que tenemos señalada, pues los jueces claramente nos dicen que dice la resolución que responda a la petición sobre la reconsideración del orden de reintegro es la que es el acto que genera firmeza y, por lo tanto, a partir de ese acto o desde ese acto debe contarse los 7 años hacia atrás. Así nos dice. La firmeza del orden de reintegro no se logra a través de la denegación tácita, sino que solo se produce con la respuesta expresa de la administración. Ya vamos a hablar de la denegación tácita, pero si la respuesta expresa fue una respuesta a esa solicitud de reconsideración, pues entonces ese es el punto donde se interrumpe los 7 años. También, ¿qué pasaría si el administrado no pide la reconsideración y simplemente le notifican esa orden de reintegro y nunca el administrado responde nada? Pasan los 90 días y el administrado no ha ejercido el pedido para la reconsideración de esta orden de reintegro. Ahí tenemos que la orden de reintegro a los 90 días ya estaría en firme y, por lo tanto, desde ahí se le habilita al administrado asimismo un término igual de 90 días para presentar una acción judicial. Ahí esa sería la forma entonces. Y como nos dice aquí la Corte Nacional, nos dice, de esta manera, aquella manifestación es aquella manifestación expresa la que resulta relevante para el conteo del término del primer inciso del 71 de la LOCJE y para la emisión del título de crédito. Vamos a ver ahora qué dice el artículo 71 de la LOCJE en su primer inciso. Nos dice, caducidad de las facultades de la Contraloría. La facultad que corresponde a la Contraloría para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a esta ley, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en 7 años contados desde la fecha en la que se hubieran realizado dichas actividades. 7 años contados ¿de dónde a dónde? Desde que ocurrió el acto que observó la Contraloría hasta, como vimos en el caso de la sentencia de la Corte Nacional, hasta que la Contraloría responda a la solicitud de reconsideración. Y si el administrado no presenta esa solicitud de reconsideración, hasta que se cumpla los 90 días término para devolver el recurso económico que la Contraloría está observando. Y claro,
hasta ahí sería cómo se cuenta los 7 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que primero, un buen tip: es bueno pedir la reconsideración porque el tiempo de la caducidad favorece al administrado en el sentido que va a tomar más hasta que la Contraloría responda a esa reconsideración. Reconsideración que tomaba años o más de un año, y ahora la Contraloría, entiendo, lo está haciendo dentro de esos 30 días. De todas maneras, son 30 días más que son útiles para el cálculo de la caducidad. Y dice finalmente este párrafo 427, dice: para que se emita el título de crédito, a menos que el administrado haya acudido a la vía jurisdiccional tras la denegación tácita. ¿Qué es esto de la denegación tácita? Este es otro tema y este es un asunto controversial. Nos dice, en su momento era el segundo inciso del 71, pero hoy es el tercero, el que está aquí subrayado. Nos dice: se producirá la caducidad de la facultad para resolver los recursos de revisión de una resolución original o de reconsideración de una orden de reintegro cuando hubiere transcurrido un año desde la notificación de la providencia respectiva y no se hubiera expedido la resolución que resuelva los recursos. En tal circunstancia, las resoluciones originales en materia de tales recursos quedarán firmes. Es decir, nos dice la ley de Contraloría aquí que no se podrá ya, pues al producirse la caducidad de la facultad para resolver el recurso, dice la Contraloría, ya no puede emitir un acto expreso a la solicitud de una reconsideración cuando hubiere transcurrido un año desde la notificación de la providencia respectiva y no se hubiera expedido la resolución que resuelva el recurso. Esto es aplicado a los recursos de revisión y a las órdenes de reintegro, pero en el caso del recurso de revisión, la ley sí habla de una providencia que concede el recurso de revisión y que desde ahí debe tomarse el año. En la orden de reintegro, la ley no señala sobre esta providencia nada. Entonces, se debería tomar en cuenta un año desde la solicitud del recurso o la solicitud de reconsideración de la orden de reintegro. Entonces, ¿qué dice? Pasa un año y no me han respondido a esa solicitud. Según este inciso de la ley, de este artículo, entonces dice: en tal circunstancia la resolución original queda firme. Es decir, que ya no hay nada más que hacer sobre esa resolución y habilitaría al administrado para presentar una demanda en la vía judicial. Pero ¿qué pasa si transcurre 2 años, año y medio, 2 años, y la Contraloría a los 2 años responde a esa solicitud de reconsideración? ¿Saben lo que dice la Contraloría en sus contestaciones a las demandas que se presentan en estos casos? Dice que ya, el organismo de control, al haber pasado un año desde que se presentó la solicitud y no haber contestado, ya no puede contestar. Y que por lo tanto la resolución quedó en firme. Y si quedó en firme al año, dice, y el administrado ha presentado la acción judicial, la acción subjetiva o de plena jurisdicción, ha presentado cuando le notificaron el acto expreso, que fue a los 2 años, en un ejemplo ficticio que estamos imaginándonos aquí. Entonces dice, presentó a los 2 años, pero como quedó firme al año, usted ya no puede presentar, dicen la Contraloría, siempre lo dicen, ya no puede presentar una demanda, porque solo tenía 90 días término, 90 días que debían tomarse en cuenta. Esto ya no lo dice Contraloría, pero deberían tomarse en cuenta desde que el acto administrativo, ese ficticio negativo, de silencio administrativo negativo, quedó firme al año. Claro, pasaron 2 años, es decir, usted no presentó a tiempo, por lo tanto solicitan que el juez declare la caducidad de la acción, que se archive la demanda. Miren, entonces aquí produce una serie de cosas. Y que primero la Contraloría, con esta forma de actuar, se está beneficiando de su propia negligencia, porque está aprovechándose de una interpretación que hace de la ley para, como ellos mismos se demoran en responder a la solicitud, entonces dice, como nos demoramos más de un año, igual ya está dice, ya no podemos pronunciarnos porque se ha producido la caducidad para pronunciarnos. Y el administrado se presentó después de los 2 años, por más que le hayamos presentado la respuesta a los 2 años, ya está en caducidad para presentar acción igual. Imagínense,
Es una conclusión realmente fatal pensar de esa manera. Pero aquí viene este señalamiento de la Corte Nacional de Justicia que nos dice una serie de cosas, es una sentencia es sumamente interesante. Nos dice aquí en el número 428 de esta sentencia, también nos dice: no hay firmeza de la orden de reintegro por el solo transcurso del año del segundo inciso del 71 de la LOGGE. Miren, pero si acabamos de leer que decía que se produce firmeza del acto, pero la Corte Nacional dice, antes de hablar de esto, dice, lo que pasa, dice, es que, mire, si el administrado hizo una petición, esa petición debe ser atendida, debe contestársele a la petición. Entonces, si le pidió una reconsideración de la orden de reintegro, tiene que contestar, no importa el tiempo que pase, no importa que pase más de un año, tiene que contestar. Dice, y si no le contesta, dice, al año se le activa al administrado la posibilidad de presentar una acción judicial, porque siempre dice debe interpretarse las normas en favor del administrado cuando hay duda. Y también habla del derecho proacción, el derecho siempre también que señala lo mismo, respecto a que un proceso tiene que tener una conclusión, debe tener una conclusión. Entonces, nos dice aquí, no hay firmeza del orden de reintegro por el solo transcurso del año del segundo inciso del 71 de la LOGGE, porque la denegación producida tácitamente por el silencio administrativo negativo podría modificarse a través de una respuesta expresa. Por supuesto, porque ¿qué tal que la respuesta expresa es favorable al administrado? Pero los abogados de Contraloría, de Patrocinio, siempre defienden, no, es que dicen ya se produjo silencio administrativo negativo, no se debe tomar en cuenta ni siquiera la propia actuación de la misma Contraloría posterior, imagínense. Así dice la Corte Nacional, la firmeza de la que habla el segundo inciso del artículo 71 debe leerse como el agotamiento de los recursos administrativos, reconsideración. Es decir, la resolución original adquiere una firmeza formal ficticia de propósitos procesales que permite al administrado acudir a la vía contenciosa administrativa, sin esperar indefinidamente una respuesta, aunque también tenga esa opción disponible. Es decir, que ni siquiera importaría que pase el año, transcurran los 90 días, no importa, dice, queda deshabilitado para la vía contenciosa administrativa. Siempre una interpretación pro derechos, pro administrado. Y como les decía, hay mucho que hablar de esta resolución. Realmente cada párrafo, créanme que es un mini video de cada párrafo. Finalicemos ya simplemente con el 423 que nos dice: por su parte, la administración quedaría en una mejor situación que si hubiera cumplido su obligación de resolver expresamente sin motivar, sin notificar y sin la posibilidad de que la demanden en la vía contenciosa tras una actividad. O sea, lo que dicen los abogados de Contraloría es algo completamente absurdo, ridículo, en contra de los derechos del administrado, pero así se la hacen siempre. Este tipo de interpretación, la que hace la Contraloría, no puede calificarse de razonable, pues además de que incentivaría la inacción de la Contraloría, es incompatible con el principio proactione en favor del administrado justiciable. Sí, miren, en todas partes de la sentencia dice, en resumen, lo que yo he comentado. Veamos un ejemplo. Veamos aquí, vamos a ver. De hecho, mi propio ejemplo de una orden de reintegro que la Contraloría me hizo. Nomás lo que voy a hablar aquí podría ser parte de otro video, de por qué nosotros nos dedicamos a defender causas que la Contraloría señala. Y es porque la Contraloría mismo nos emitió una orden de reintegro, miren, el 12 de agosto del año 2021. ¿Quieren verla? Verán. Aquí nos dice orden de reintegro, oficio 00249 DNPR. Esta es la orden de reintegro, mire.
de la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades, 12 de agosto de 2021, señor Harold Francisco Aguirre Manosalvas, quien les está hablando ahorita. Dice, docente no titular, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. En el ejemplo, entonces, el 5 de febrero de 2015, la Contraloría, o sea, nosotros fuimos profesores de posgrado de la Escuela Politécnica del Ejército. En ese momento se llamaba así, ahora se llama Universidad de las Fuerzas Armadas. Y producto del pago de un módulo de maestría, y ese pago se produce el 5 de febrero de 2015, nos emiten una orden de reintegro. El 12 de agosto de 2021, notificada el 30 de agosto de 2021. Miren, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el 2015 al 2021? Menos de 7 años. Claro que según el criterio de algunos jueces de instancia del mismo Tribunal Contencioso Administrativo, entonces dicen que la orden de reintegro es un acto administrativo, entonces ya no habría los 7 años. Pero la resolución, porque pedimos la reconsideración de la misma, es emitida la resolución el 30 de enero de 2023 y notificada el 9 de febrero de 2023. Miren qué tiempo transcurrido entre el 5 de febrero de 2015 al 9 de febrero de 2023. Casi 8 años exactos. Miren esta resolución que dice resolución 6859 de 30 de enero de 2023. Comentario que señala, aquí dice, pagos por el valor de hora superior al establecido en el reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior. Es lo que les decía, yo fui docente invitado por la ESPE. Y en mi caso, la orden de reintegro es por $278.40. ¿Se dan cuenta? Y una cosa interesante de esta resolución, que es la contestación, es que, bueno, aquí primero nos dicen que el 12 de agosto de 2021 se emitió el orden de reintegro. Se notificó el 30 de agosto, como ya les dije. Pero eso les decía, del 30, mejor dicho, de como tenemos acá, del 5 de febrero de 2021, y esta resolución es de 30 de enero de 2023, y ha pasado más de 7 años. Y esta resolución, lo importante que una cosa que nos dice es, en su página 29, dice, confirmar la responsabilidad civil determinada en orden de reintegro por el valor de $7,000 en contra de los señores. Cada docente nos hicieron un orden de reintegro por el valor que nos pagaron supuestamente de más por ese contrato. En mi caso, $278.40. En otros casos son $500, en otros casos es el mismo valor, etcétera, ¿no? Pero lo importante que dice, confirmar la responsabilidad civil, confirmar. Entonces, esto claramente nos demuestra que no es que la orden de reintegro que fue en la predeterminación no es un acto administrativo, porque se sirvió de antecedente para ahora confirmar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora este es el acto administrativo y por lo tanto este es el acto que interrumpe la caducidad. Y de esa manera, miren, no hay más de los 7 años. Hay más de los 7 años y la caducidad. Todavía no tenemos sentencia, ni siquiera audiencia preliminar sobre este caso. Pero como les decía un momentito en el video, de aquí nos nació la inquietud de dedicarnos a hacer esto, porque dijimos, ¿cómo es posible que la Contraloría atropelle de esta manera? En mi caso personal, la ESPE me pagó este valor que la Contraloría observa, porque así lo permite el reglamento de escalafón docente. Porque dice en una parte que podrá pagar, dice un valor por hora y dice, este valor por hora, al menos de este valor por hora. Y en mi caso me pagaron un poquito más de ese valor, pero no me pagaron tampoco el tope, que estaría ya prohibido por el reglamento, porque el tope ya hay un tope siempre, no es que a un docente le pueden pagar cualquier valor por hora. Entonces, porque la Contraloría dice, la escala que a usted le correspondía era esta, pero lo que dice el reglamento es al menos, dice. A ellos les resbala ese al menos. Entonces yo contesté
a esa predeterminación, les resbaló, como siempre los hacen, y ahí es que me entró las iras y dije, yo no voy a pagar esto. O sea, ¿por qué voy a pagar esto si el mismo reglamento permite que se pague este valor? Y ahora vean la historia de cuántas demandas nosotros tenemos presentadas a la Contraloría de N clientes, y todo es porque se metieron con nosotros. Porque créanme que si no hacían esto los de la Contraloría, yo no me dedicaba a hacer estas cosas de defensa judicial, estábamos haciendo capacitaciones y asesorías y consultorías también en el sector público. Pero como se metieron con nosotros, señores de la Contraloría, nos tocaron directamente, y un valor que obviamente es un valor pequeñísimo, pero es el hecho de que esto no es justo. Miren ahora que tenemos hasta un canal donde atacamos las actuaciones ilegales de la Contraloría. Miren lo que generó eso. Bien, entonces con eso, amigos, llegamos al final de este video. Cualquier comentario que ustedes tengan sobre lo que hemos señalado aquí, pueden escribirnos en la caja de comentarios de este canal de YouTube, de este video específicamente. Si tienen alguna inquietud ya de casos puntuales, pues no duden en escribirnos a nuestro correo info@franciscoaguirre.com. Y también quienes no tengan todavía un reportaje o reporte sobre todo el proceso de control, desde la fase 1 a la fase 4, es decir, desde que los auditores llegan hasta que se emiten los títulos de crédito y las órdenes de pago en la coactiva. Si quieren saber todo ese proceso y conocerlo con detalle, tal como está en la ley, hay varias leyes que definen todo este proceso, pues hagan clic aquí abajo. Y aquí también tenemos una línea en el video donde pueden ustedes escribirla en cualquier buscador de internet, hacer clic ahí, ponen su nombre y su correo y les va a llegar este reporte. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos.